Hoy día es 20 de agosto del 2020. Estamos en el curso Física de Radiaciones y Dosimetría de la Maestría en Física Médica. En esta clase, como en las dos anteriores, vamos a escuchar las exposiciones de los alumnos sobre los dosímetros. La dosimetría es una actividad vital para la física médica. Y claro, el curso justamente se llama Física de la Radiación y la Dosimetría, porque el tratamiento de los tumores cancerígenos, como sabemos todos, con la radiación, o sea, la radioterapia del cáncer, trata de eliminar con radiación ionizante solamente el volumen, bueno, el tumor, las células cancerígenas, en un volumen bien preciso, aplicándole una dosis también precisa, determinada por el médico oncólogo. El físico, con sus conocimientos de física, hace la planificación, es decir, establece todo el procedimiento de irradiación de los tumores para eliminar lo máximo de células cancerígenas, evitando dañar digamos, el tejido sano. Obviamente eso es imposible que sea 100% real, pero se trata pues de acercarse lo máximo a esa posibilidad. De eso trata la física médica. Ya se ha recordado en clases anteriores que tan delicada es la cosa de la dosimetría que en el mundo hay varios físicos médicos que han tenido que ir a la cárcel porque no tuvieron el cuidado de hacer las cosas como se debe. Un descuido garrafal puede dar lugar a una muerte de un paciente o a un daño irreversible de un paciente, por lo tanto, tiene que tenerse cuidado. Que si tenemos un dosímetro que no mide adecuadamente la radiación, pues sería un problema porque estaríamos dañando al físico médico. Bueno, hoy día nos toca algunas exposiciones, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que les toca hoy día, por favor? A ver. Serna, profe. Quedó pendiente todavía una exposición de la clase pasada. ¿Quién más va a poner hoy día? ¿Quién más va a exponer? Yo, profesor, buenas tardes. Buenas noches, disculpe. Víctor Infante. Víctor, ¿otro más que falte? Solo dos nomás, porque ya tenemos que terminar los detectores, pues que la próxima es práctica calificada. ¿A alguien le falta? ¿Quién falta? A ver, ¿quién falta exponer? Profesor, yo. Luis Umpiria también. Hoy día va a exponer. Sí. Ok, ¿quién otro falta? Richard Cardeña también, profesor, pero es para mañana, está programado para mañana, TLDS. Ok, bueno, entonces comenzamos por el primero porque el tiempo es vital. Una pregunta, ¿ustedes están viendo los videos anteriores de las exposiciones de los anteriores expositores? ¿Han visto o no? Sí, profe, sí. Tienen que verlo, yo los he colgado allí porque sobre eso va a venir la práctica. El próximo martes hay práctica calificada. Profesor, una consulta. Los que ya hemos expuesto la primera clase, ¿debemos enviarnos las diapositivas o no? Eso se cuelga ahí en la... ¿A dónde se cuelga? Pues en el Classroom. En el Classroom tienen que colgar todas sus diapositivas.
Oh, ya, ok. Y la práctica calificada, disculpe, profesor, va a ser el próximo jueves. No, el martes, porque mañana exponen ya los últimos. Es que Perdón, el nosotros jueves. tenemos clase los jueves y los viernes, no los martes, profesor. Ah, sí, perdón, me estoy equivocando. El martes tenemos metodología. Está bien, Debe ser con metodología. jueves. Ok, entonces, Alex Serna, la palabra es tuya, Perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Puedo compartir la pantalla? por supuesto. Listo. Buenas noches, profesor y compañeros todos. ¿Logran escucharme? Sí, ¿no? En todo caso. Sí. Perfecto. La clase pasada, bueno, quedó pendiente todavía esta exposición. Al igual que mis compañeros, había investigado sobre lo que es los dosímetros de película. En este caso, a modo de recordar, ¿no? Voy a tratar de explicar en qué consiste este dosímetro, más conocido como dosímetro de película, o también en este caso normalmente se conoce como las películas radiográficas, ¿no? Estas películas radiográficas han sido en sí empleadas como un método más que nada de verificación de distribuciones de dosis, o en todo caso en algunos ha sido para llevar a cabo pruebas de control de calidad de los haces de radiación. Las placas, normalmente las placas de película o los dosímetros o de placa de película, generalmente son dispositivos pequeños, portátiles en este caso cuando hablamos de dosímetros personales, ¿no? Eh, su forma de funcionamiento en este caso son las que acumulan, ¿no? Podríamos decir que tratan de acumular la dosis de radiación acumulada debido a la radiación ionizante. Este tipo de dosímetros de película en sí normalmente consta de una película fotográfica colocada en el interior de una carcasa protectora. En este caso vemos que este es un dosímetro personal de película, ¿no? Normalmente esta es la película. Y en sí depende en todo caso de la película se coloca varios tipos de películas dependiendo de qué tipo de radiación es lo que se queda detectar en este caso. Las películas fotográficas que se emplean en dosimetría de radiación consisten en sí en una emulsión se dice, ¿no? En todo caso, una emulsión es una mezcla de dos líquidos casi homogéneos. No es que sean homogéneos perfectamente, y es un medio gelatinoso, en este caso de gelatina. En este caso, generalmente estos dosímetros están conformados por granos de bromuro de plata, ¿no? El tamaño acá vemos desde 0,11 a 3 micrómetros, ¿no? Y esto es el revestimiento, ¿no? También que justo es la clase pasada nos indicaron, este es el revestimiento y justo acá es la emulsión. Hay una delgada, ¿no? Una delgada lámina plástica de base más o menos 200 micrómetros aproximadamente, es esta la delgada, la de plástico, y justo ahí viene la emulsión. Y esta también es una base. En sí es por ambos lados, ¿no? Justos como también nos habían explicado en la clase anterior. Se trata en sí de proteger este dosímetro de tal manera que no interrumpa en todo caso la luz o también en este caso el calor, ¿no? Porque si es que afectarían el dosímetro que se llama la luz o el calor, se estaría tratando o se formaría una imagen latente. Esta imagen latente normalmente, o se conoce, es una imagen invisible que se llama que está formada en un material fotográfico como resultado de la exposición, en este caso, pues puede ser a la luz visible, ¿no? Pero cuando ya se le revela, cuando hacemos el revelado, se muestra, ¿no? La imagen, podemos verla. El principio de funcionamiento de este tipo de dosímetros, más que nada es químico, ¿no?
sufren una reacción. Durante la irradiación ocurre este tipo de reacción, ¿no? Se tiene la sal, en este caso, perdón, el bromuro de plata, se ioniza, ¿no? Llega la radiación y lo ioniza, y lo ioniza de tal manera que a la sal, y esto luego se reduce conformándose en plata, ¿no? Plata. Sabemos que la plata en su estado elemental es negra, ¿no? En este caso. Y durante el revelado también hay otros iones de plata, aunque no han sido reducidos, se reducen ahora, bueno, en la presencia de lo que es la plata. Bueno, si un átomo de plata, en este caso, en un cristal de bromuro de plata se reduce, entonces todos los átomos en ese cristal se reducen durante el revelado, porque a veces no todos, pues, no se logran, en este caso, a ionizarse durante la radiación. Y el resto de bromuro de plata en los granos, sí, que aún todavía no han sido revelados, se eliminan del film durante el proceso de fijación. Bueno, el proceso de fijación en sí es el baño, cuando se le baña la película con una solución diluida, puede ser de un ácido débil, ¿no? Y las áreas que fueron expuestas ya a la radiación se oscurecerán, pues, ¿no? Cuando ya hacemos, en este caso, el revelado, proporcionalmente a la cantidad de radiación recibida. Justo esta parte es lo que nos interesa bastante, pues, ¿no? Para poder analizar más adelante lo que son las placas radiográficas. Y posteriormente, cuando ya se hace el revelado, se utiliza un instrumento que se llama densitómetro, que nos ayuda a medir la densidad óptica o ennegrecimiento, ¿no? Cuando hablamos de densidad óptica siempre vamos a hablar del ennegrecimiento, ¿no? De las distintas zonas de la película revelada, y es esa dicha magnitud la que se relaciona con la cantidad de dosis o radiación mediante el proceso. Obviamente antes debemos realizar un calibrado anteriormente. Bueno, este es un esquema más o menos que les estoy mostrando, que este sería el dosímetro. Viene la radiación, ioniza en este caso al bromuro de plata, luego se lleva la placa a revelarla, y luego con un densitómetro se toma la cantidad o la densidad óptica, ¿no? Bueno, acá les muestro el tipo de, varios tipos de densitómetros, acá hay varias. Normalmente esto para poder dar relación o relacionar con la cantidad de dosis, la cantidad de cuánto de dosis ha caído sobre una película. Lo primero que hay que hacer es, en todo caso, ajustar o calibrar el equipo, ¿no? Para ello ya se tiene valores ya de una placa certificada, en este caso acá vemos son valores ya establecidos. Y acá vemos, justo esta placa, no sé si se logra ver acá, hay una placa, acá está el densitómetro, y lo que se hace es pasar, ¿no? En este caso han escogido el número 4, y el número 4 está alrededor más o menos de 1.23. Y si te abarca demasiado, pues no, más o menos 5 en este caso, se trata de corregir, ¿no? Justo acá hay una parte donde hay que calibrarla, en este caso, al valor exacto, ¿no? De lo que debería indicarnos. Igualito, ¿no? Para todas las escalas hay que tratar de ver si este equipo está funcionando bien para que más adelante, cuando hacemos cálculo de dosis, nos pueda dar un valor que se llama correcto. Bueno, y como les indicaba, ¿cómo es que relacionamos la densidad óptica? La densidad óptica primeramente se define de esta manera, ¿no? La densidad óptica es el logaritmo en base 10, es de la cantidad, de la intensidad de luz, la intensidad I sub 0 es la intensidad inicial de la luz, y I es la intensidad transmitida a través del film, ¿no? La densidad óptica en sí depende del tipo de película y el proceso de revelado, ¿no? Para un distinto o para un tipo de film, obviamente las densidades van a ser diferentes, ¿no? Las películas en sí nos brindan una excelente resolución espacial, en este caso en 2D, en una sola exposición. Esa es la gran ventaja en este caso de este tipo de dosímetros. Proporciona información sobre la distribución espacial de la radiación en el área de interés o en este caso, de la atenuación de la radiación por objetos que se interpongan. Bueno, esto es más o menos para darles una idea de cómo es que se hace una curva de densidad óptica y dosis para hacer una calibración, ¿no? Lo que primero hay que hacer en todo caso es construir una curva, y acá más o menos les muestro una placa
varias plaquitas, ¿no? Que han sido irradiadas a distintas dosis y justos ahí se ve la densidad óptica, ¿no? Por ejemplo, acá, para la más clarita, podemos ver que ha sido irradiada una dosis de 0,6 miligrays y tiene una densidad óptica de 0,187. Y conforme vamos viendo el grado de oscurecimiento, podemos ver cómo va aumentando, que se llama la cantidad de dosis y la densidad óptica también, ¿no? Esto es lo que es lo que se debería hacer antes de tomar lectura, en todo caso, siempre obviamente con los valores establecidos, ¿no? La densitometría, en todo caso, con film, no solamente es que se basa solamente en la lectura de la película. Hoy en día se utilizan escáneres y se hace un procedimiento ya para tratarlo ya en este caso mediante una PC, mediante un software para poder ver, ¿no? Y hacer un planeamiento en todo caso. Por ejemplo, acá vemos, se puede obtener que se llaman mapas de distribución de dosis y podemos ver, ¿no? En qué parte de, ha sido mayormente la intensidad de radiación o qué parte o qué zona ha recibido mayor cantidad de radiación, ¿no? Eso es lo que nos permite, en todo caso, el film. Bueno, los usos generalmente, como les había indicado ahí al inicio, normalmente se trata de utilizar en los dosímetros personales, ¿no? Los dosímetros fotográficos se utilizan principalmente en la determinación de la dosis personal, debido a la radiación gamma, también puede ser beta y neutrónica en el rango térmico en este caso. Normalmente, como les había indicado, las personas que trabajan en ambientes con riesgo de exposición o radiaciones ionizantes requieren el uso de este tipo de dosímetros, ¿no? Para llevar, que se llama, un chequeo que se llama, a veces es mensual en este caso. Y esto es lo que más o menos quería indicarles, la relación de dosis con la densidad óptica. Normalmente esto es la curva que se trata de realizar. Y normalmente, idealmente, nos dice la literatura que a veces la curva normalmente debe ser, teóricamente debe ser lineal, pero no es que es lineal, ¿no? Sino que es, justo hay una parte que es lineal nada más, no tiene un comportamiento lineal. Y, y como les había comentado, hay varios, depende de mucho de qué tipo de film o de qué tipo de placa se está utilizando. Y acá es más o menos para que puedan orientarse, les puse esta gráfica, esta es la densidad óptica. Entonces, conforme se va avanzando en este eje, se va ennegreciendo más la película. En esta parte se va aclarando más, ¿no? Y normalmente es este tipo de comportamiento de gráfica que tiene. A esta curva normalmente se llama curva característica o curva HD, ¿no? En este caso. ¿Qué más? Y estas partes, lo que más interesa en este tipo de dosímetros es la parte recta. Vemos tres partes, el pie, la parte recta y el hombro, ¿no? Lo que mayormente interesa es la parte recta. El pie y el parte de acá arriba, la parte superior del hombro, no tanto, ¿no? En la parte pie de la curva, o talón en este caso, como les está mostrando en la gráfica, corresponden a las densidades ópticas más bajas y por tanto a la lectura de los escalones más claros en las escalas sensitométricas. Esta es la parte, como les decía, ¿no? La parte de la parte recta de la curva, la que nos interesa más. ¿Por qué nos interesa más? Porque constituye la zona en donde se encuentra el denominado margen de sensibilidades y utilidades, siendo esta una de las partes que mayor información aporta sobre las características fotográficas de la película que se está estudiando. Por esta razón, en este escenario presenta especial atención en este tramo cada vez que haya, ¿no?, que comparar diferentes películas con otras, sobre todo porque constituye la escala de grises en que se puede obtener en cada exposición con una determinada película y coincide con la escala de grises de interés en algún diagnóstico en medicina. Y la parte del hombro, ¿no? Esta parte, la parte del hombro, en este caso se precisa un crecimiento moderado de la curva, ¿no? Pero hay veces normalmente decimos, ¿no? Si vamos dándole más dosis, debería ser lineal siempre, ¿no? Pero no ocurre eso. Vemos que en la experiencia hay una
llega hasta un punto máximo y de ahí empieza a descender, ¿no? Justos, el punto más elevado de la curva justos coincide con el valor de la densidad máxima óptica. Pero cuando vamos dándole más, en todo caso, más exposición o más radiación, ya no tiene ese comportamiento lineal, ahí cae en ese caso. Justo a ese fenómeno de cuando ya empieza a decaer, se dice que ha llegado a la zona de solarización, ¿no? Ya no aumenta más. Bueno, en este caso, como les había indicado, el comportamiento de la gráfica densidad óptica y la cantidad de dosis debería tener este comportamiento lineal, ¿no? Pero vemos que en la práctica no es así. A veces y también depende de qué tipo de película es, ¿no? Cuando la pendiente es en este caso menor o mayor, se le denomina, ¿no? Puede ser película lenta o película rápida. Y eso está relacionado en este caso, si en este caso vemos para la película lenta, para una dosis de 20, ya en este caso vemos que la densidad óptica que está tomando en esta parte, vemos que alrededor de, bueno, pues podría ser en este caso de 5, de 10 por ejemplo, 0.5, pero en cambio la película rápida ya estaría mostrando para este dosis de 10, estaría mostrando mayor grado de oscurecimiento, ¿no? A eso es lo que hay veces, bueno, escuchamos decir película rápida, película lenta, ¿no? A esa relación de densidad óptica y cantidad de dosis. Bueno, acá les muestro más o menos unas gráficas, también igualito, pero en este caso ya específicamente qué tipo de películas, ¿no? En la primera parte vemos tipo de película radiográficos EDR, ¿no? Es un tipo de película también, esta. Y la B es, en este caso, tipos de películas XB. XB son unas películas de coda, que es lo que estaba averiguándome, son tipos de películas. Y la C son películas de GAF Chronic EBT para diferentes energías, ¿no? Y si nos damos cuenta, a veces vemos que, por ejemplo, para este tipo de películas, la saturación, o en este caso estaría llegando arriba, la parte extrema al hombro, aproximadamente a ¿cuánto? A 700 aproximadamente de dosis ya llega la saturación, ya estaría al máximo. Pero vemos que hay otros no, en el caso como por ejemplo, como el de la B, que es como de las películas XB, no, pues no, con 700 todavía no llega todavía, o sea, son diferentes películas y tienen diferentes comportamientos y reaccionan diferente a la cantidad de dosis. Bueno, las ventajas, en este caso, una placa de película como dispositivo de monitoreo personal es muy simple y por lo tanto en este caso no son muy costosas. Otra ventaja, en una placa de película proporciona un registro permanente, lo que nos permite llevar el control en todo caso del personal. También, ¿qué más es? La película revela o aporta información sobre el tipo y energía de la radiación, ¿no? Permite evaluar también la dosis. Obviamente, en este caso, como son pequeños, son de bajo peso y no necesitan, en este caso, de alguna batería o un dispositivo electrónico que pueda darnos. Bueno, las desventajas de este tipo de dosis, que no son reutilizables, no pueden ser utilizados por periodos demasiados prolongados. Y una parte tal vez un poco más complicado, se podría decir que el proceso de revelado y la evaluación de dosis es complejo, ¿no? Es un poco difícil de automatizar. ¿Qué más? El límite inferior de detección es demasiado elevado. En este caso, a veces no podemos, que se llama, detectar dosis muy pequeñas, ni tampoco sirve para detectar dosis demasiado altas. El proceso, en este caso de revelado, debe hacerse en condiciones de prácticamente un cuarto oscuro, pues no a ciertas condiciones. Eso también es una desventaja. Tendríamos que en todo caso implementar si es que desearíamos hacer en este caso estudios de dosis, ¿no? Con este tipo de películas. ¿Qué más? El velo producido en este caso por humedad y temperatura a veces se puede confundirse con exposiciones a radiaciones, en este caso
elevadas, ¿no? Eso es una de las desventajas también de este tipo de dispositivos. En este caso, con una parte de conclusión, la dosimetría fotográfica es una técnica, podríamos decir que sí es compleja, pero no creo que sea, que no, pues no se pueda realizar, sí, sino que sí es laboriosa, en la que las operaciones de extracción de la película, del sobreprotector, aparte el revelado, el fijado, el lavado, deben realizarse pues en condiciones de iluminaciones adecuadas, y además ello supone pues la necesidad de dotar al laboratorio dosimétrico con una cámara oscura e implementar las medidas necesarias de seguridad para evitar el velado indeseado pues, ¿no? de las películas. Otra, como les había comentado anteriormente en las desventajas, en este tipo de dosímetros fotográficos presentan pues problemas de saturación para dosis superiores, en este caso está de 50 milisieverts, vemos acá. Es por ello que la tendencia actual a sustituir este tipo de dosímetros de película por otras técnicas que presentan mejores características, ¿no? En este caso, como son las basadas en luminiscencia y también en detectores semiconductores. Bueno, creo que eso es todo, creo, profesor. Sí. Eso sería todo, profe. muchas gracias, interesante. Bueno, recordemos que esta es una tecnología pues, del siglo XIX, entonces es bastante trabajosa y, claro, laboratorio químico, en fin. Pero todavía se usa, sobre todo para dosimetría personal, ¿no? Uh-huh. Y ahí también ustedes vieron que se toma una serie de precauciones. Ok, ¿alguna pregunta de los alumnos? A ver, de manera rápida, en pocas palabras, ¿qué significa revelado, fijado? O sea, esos términos, a ver, uno por uno. Anterior. Le digo todo el procedimiento en todo caso, profe. No, solamente te pregunto si un alumno te dice, a ver, tres términos, en pocas palabras, no figuras, en palabras. A ver, no necesito diapositivas, que me lo digas en palabras. ¿Qué se hace primero? ¿Me logra escuchar, profe? No, y sí, digo que no es necesario diapositivas, se explica en palabras los tres pasos. Ya. Bueno, el revelado en sí consiste cuando lo primero que se hace es llevar, que se llama, desmontar toda la placa, sacar del dosímetro, llevarlo a la cámara, o en este caso el revelado sería cuando se hace, o en este caso se hace el lavado, no me acuerdo exactamente con qué sustancia, pero se hace el lavado de tal manera que en este caso las partículas que han sido irradiadas de bromuro de plata, en este caso, eh, los que no se han irradiado empiezan a reducirse. Y se aplica otro que se llama otra sustancia en este caso que era un medio ácido para que las partículas ya salgan de la película y solamente se quedarían en todos acá las partículas de plata que se han ionizado y ello es lo que en todo caso estaría dando la imagen, pues. ¿Y cómo se llama esa parte? Eh, cuando se hace en el fijado es lo que en este caso se trata de eliminar las partículas que no han sido en este caso irradiadas, en este caso ionizadas. Se utiliza en este caso es un ácido, en este caso es un medio ácido, no me acuerdo exactamente el nombre del ácido, pero se utiliza el ácido.
Fijado es eliminar las cosas que no fueron afectadas. Ajá. Revelado, En el revelado sería, pues, en este caso, mostrar que se llama solamente las partículas que han sido reducidas y las que se han formado, las que estarían formadas, las partículas que, en este caso, la plata, que forma el ennegrecimiento, ahí estaríamos revelando en todo caso, ¿no? Mostrando solamente en este caso las partículas que se han reducido, en este caso a plata elemental. ¿y cuál es el otro término, el otro proceso? A ver, era revelado, fijado y el otro es lavado. Entonces, el lavado se produce, es lo que no, los términos tienen que ser los procesos. Ujú. ¿Para qué se hace el lavado? Bueno, en el lavado ya se utiliza para ya sacar todas las impurezas de la película en todo caso. Ya, es el lavado. Ujú. El fijado, En el fijado se utiliza, es casi similar que al lavado, solo que se utiliza en este caso en un ácido, es un medio ácido, se coloca el film para que las partículas que en este caso de plata, en este caso que no han sido reducidos, se reduzcan y solamente dejen las muestras, en este caso podría decir, de plata que se han reducido. bueno, ok, muchas gracias. El siguiente, ¿quién es? Yo, profesor Víctor Infante. ¿Puedo compartir mi pantalla? Claro, por supuesto. Ya, ok. Ya, profesor, ¿logran ver la pantalla? Sí. Ya, a ver, un momento, por favor. Ya, bueno, nuevamente buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Siguiendo con la ronda de exposiciones sobre los dosímetros, en esta oportunidad yo voy a hablar sobre las películas radiocrómicas. Lo primero que podemos mencionar sobre las películas radiocrómicas es que son dosímetros que tienen la capacidad de producir un cambio de color visible y permanente durante y después de la radiación. Esta variación de color está directamente relacionada con la dosis depositada en ellas. A ver, las películas radiocrómicas son dosímetros muy simples de usar para la obtención de los perfiles de dosis absorbida. Posee una precisión bastante aceptable de la medida debido a sus características físicas como la radiosensibilidad, la reproducibilidad de las medidas y su alta resolución espacial, que es lo que se necesita en realidad, o que es lo que necesita en realidad todo buen dosímetro. Y también vamos a ver que tiene una baja dependencia con la energía del haz incidente. Posiblemente la característica más importante de este dosímetro es su composición, ya que es bastante cercana a la del tejido humano. En este cuadro podemos ver las características en comparación al agua, referente al Z efectivo, a la densidad y a la fracción de masa. Lo cual nos indica que sí, efectivamente es bastante parecido a la composición del agua. Como pequeña comparación en respecto a una película convencional con la película radiocrómica, hay ciertas características en contra y a favor. Por ejemplo, en una película convencional es bastante sensible a la luz visible. Necesita un procesado, como el compañero anteriormente mencionó, lo del revelado. Una parte buena de este dosímetro sería que es bastante estable en el tiempo y tiene buena resistencia mecánica, quiere decir que es difícil de maltratar. En comparación, la película radiocrómica no es sensible en realidad a la luz visible. Posiblemente lo que podría afectarla es la luz ultravioleta. No necesita de un proceso, es casi un autorrevelado. Lo malo es que es inestable con el tiempo, ya que una vez que se irradia a la película,
no es que tome la coloración completa en el momento, porque durante el transcurso de aproximadamente 24 horas sigue teniendo esa coloración. Bueno, va subiendo la coloración. Algo malo que también tiene es una mala resistencia mecánica, son bastante delicados. No se lo puede presionar, no se lo puede doblar, a pesar que es bastante flexible. Es recomendable no hacerlo, puesto que puede haber variaciones en la capa activa. Si bien es cierto, recién en los últimos años se ha hablado de este dosímetro, pero ya vienen siendo usados desde hace bastante tiempo. Tal es el caso del modelo HD 810, que salió al mercado más o menos en el año 1990, pero se usaba de manera industrial, netamente industrial, ya que su sensibilidad era bastante baja. Como ven en la pantalla, la sensibilidad a dosis era entre 50 Grays y 2500 Grays. Luego, el primer dosímetro que se usó de manera clínica en radioterapia fue el modelo MD-V2-55. Obviamente ya con una mejora en el tema de la radiosensibilidad. Y su rango de radiosensibilidad era de 1 Gray hasta 250 Grays. Ahora, estos dos modelos que he mencionado anteriormente, con el tiempo fueron reemplazados con el modelo HDV2 y el MDV3, que en realidad la única variación que tuvieron es una mejor radiosensibilidad. Ahora, para lo que son tratamientos de radioterapia, básicamente para lo que es IMRT, radioterapia de intensidad modulada, se crearon las películas radiocrómicas EBT, y las cuales, bueno, tienen características un poco más específicas de acuerdo a lo que se vaya a hacer en el tratamiento. Por ejemplo, la EBT XD es especialmente para tratamientos de radiocirugía estereotáctica, por ejemplo, para pequeños tumores en el cerebro. Las EBT 1, 2 y 3 sí son para radioterapia de haz externo, netamente para eso, con una sensibilidad de 0,1 centigrays hasta 10 grays. Y la RTQA2, que tiene una sensibilidad de 0,02 grays a 8, se usa básicamente para hacer calibraciones de máquina, como aceleradores lineales. Así. Esta imagen podemos ver la estructura de una EBT2, que es la antecesora de la EBT3, que es la que se usa mayormente ahora. Si nos damos cuenta, la capa activa mide unas 30 micras, tiene capas de sustrato de poliéster en la parte superior e inferior, y la diferencia con la EBT3, que es la que se usa ahora, es la distribución, porque si bien es cierto, esta película EBT2 tiene el mismo sustrato en la capa activa que la EBT3, la diferencia es que no se puede irradiar por los dos lados, puesto que van a mostrar respuestas diferentes por el tamaño del sustrato de poliéster en la parte inferior. Aquí les muestro la EBT3. La estructura de las películas EBT3 están constituidas por una sola capa activa de 28 micras aproximadamente. Contiene un componente activo, y este componente activo es un monómero de litio pentacosa 10, 12 dionato. En su forma cristalina está sumergida en una matriz de polímeros. Dicho cristal tiene forma de una aguja alargada con dimensiones alrededor de 15 micras de longitud y 1.5 micras de diámetro. La capa activa está protegida entre dos sustratos transparentes de poliéster de 120 micras, cuyo propósito es proteger los cristales de cualquier daño mecánico. Como mencioné antes, este tipo de películas son bastante delicadas, puesto que el sustrato es bastante complejo, por lo que se recomienda tener un trato bastante especial con esto. Esta imagen es una imagen macroscópica y nos muestra la distribución de los monómeros dentro de la película EBT3. Si nos damos cuenta, no sé si se ve muy bien, tiene una tendencia a ser un patrón vertical, y esas son la forma de los cristales. Esta película presenta una construcción simétrica con recubrimientos de antianillos de Newton para una mayor facilidad del uso y precisión. El grado de polimerización inducida y por tanto las características ópticas de la película
dependen de la cantidad de energía absorbida. Sin embargo, estas propiedades ópticas también se pueden alterar por el defecto del calor, la luz, deformaciones mecánicas, etc. Por ejemplo, esta película yo la puedo tener en un cuarto con luz normal, pero si yo la saco a la calle y haya salido el sol un poco más fuerte de lo normal, sí va a haber una afección, por lo que se recomienda de todas maneras mantenerlo almacenado en, tal vez no lugares oscuros, pero sí que no esté expuesto. Por otro lado, la reacción química de la polimerización no es instantánea, sino que lleva un tiempo y por esa razón se recomienda esperar al menos 24 horas para analizar los cambios en las propiedades de absorción de la luz del escáner. Además, el tiempo transcurrido entre la irradiación y la lectura de la película durante el proceso de calibración debe ser el mismo que transcurre durante la medida de un control de calidad pre-tratamiento. En la siguiente gráfica vamos a ver cómo evoluciona una curva de dosis en el tiempo. A ver, lo que les quería mostrar, o lo que les estaba hablando, lo que nos dice esta gráfica es que una vez que ha sido irradiada la película, no quiere decir que la transformación química va a ser completa en ese momento. Van a tener que transcurrir una cantidad de horas para que pueda estabilizarse. Si nos damos cuenta, a bajas dosis, así pase el tiempo, no va a haber ni una variación, pero a altas dosis, con el paso de las horas, sí va a haber una pequeña variación, más o menos aproximadamente un 21%. Lectura de las películas y la calibración. El principio físico de las películas radiocrómicas es la presencia de un cambio de color visible como respuesta al exponerse a la radiación ionizante, y en base a esto la respuesta de las películas radiocrómicas se caracterizan por la densidad óptica neta, y por lo tanto necesita un sistema óptico para su lectura. ¿Qué es la densidad óptica en general? Es la capacidad de absorción de un sistema óptico, y en este caso vamos a utilizar el escáner. Bien, para cuantificar los cambios en las propiedades ópticas de las películas, en este caso, a manera de ejemplo, vamos a tomar un escáner modelo Epson 10000 XL, que es un escáner de sobremesa de propósito general, lo que podemos tener en nuestras casas. Y en realidad esto abarata bastante el costo del procedimiento, ya que no se va a necesitar de un escáner especial. Este escáner consiste en una lámpara fluorescente de xenón de 31 centímetros de longitud y la superficie de escaneo convencional de un escáner. La luz emitida por la lámpara es dirigida a través de un sistema óptico compuesto por diferentes espejos y lentes de un dispositivo CCD, de Charles Cole Davis. Aquí les muestro el tipo de escáner que se usa normalmente para poder hacer la medición de la densidad óptica. Hay una vista frontal, una vista superior y una vista transversal, de cómo es que la fuente de incidencia, en este caso el xenón, atraviesa la película BT3, incide sobre un juego de espejos y hace la lectura en la última parte de abajo. Bueno, en esta imagen podemos ver la distribución de películas radiocrómicas irradiadas. Podemos ver el cambio de color y eso se debe a la dosis absorbida. Y se ve claramente que a mayor dosis la densidad óptica va a ser mayor. Y también, si se dan cuenta, en la escala nos muestra que ha sido irradiado a distintas energías, lo cual no interesa mucho porque la respuesta no es diferente, es casi parecida. Por eso se dice que es poco dependiente de la energía de las incidentes. En general, cuando se hace la medida de la densidad óptica, se hace reconocimiento de 3 longitudes de onda principalmente, de la roja, de la verde y del azul. En esta figura vemos que dentro de la distribución de dosis y a densidad de ópticas cercanas a 1, la predominancia es el reconocimiento de la longitud de onda de color rojo. Una película radiocrómica es translúcida y la intensidad de luz que pasa a través de ella es proporcional a la dosis que quiere ser medida. Por lo tanto, se puede hallar un cociente de relación entre la intensidad inicial y la intensidad final, y esta se llama transmitancia.
Ya esta fórmula ya la habíamos visto anteriormente, pero para definir la densidad óptica neta, es la resta de la densidad óptica cuando la película ya ha sido expuesta, menos la densidad óptica cuando una película no ha sido expuesta. Aquí este gráfico nos muestra que la densidad óptica va de la mano con la longitud de onda, o bueno, se reconoce y se detecta en el escáner con un programa que en realidad hace la calibración de las películas radiocrómicas. Hay la prevalecencia de la longitud de onda aproximadamente de 636 nanómetros, que es casi correspondiente a la longitud de onda del color rojo. A manera de comentario, podemos decir que las curvas de densidad óptica, como función de la dosis, no son lineales, por lo que para realizar la dosimetría se requiere hacer la calibración de las películas en el intervalo de dosis que se espera obtener. Debido a que la densidad óptica no depende de la energía del haz, para cada dosis las películas pueden ser calibradas con una calidad de haz y se puede usar la curva de calibración para determinar las dosis impartidas por el haz de cualquier otra energía. Bueno, profesor, yo quería hacer una exposición bastante corta porque en realidad la información es bastante extensa en referencia al tratamiento que se hace con las películas radiocrómicas, pero creo que ya eso es algo aparte. Muy bien, gracias, gracias. El siguiente, por favor. ¿Hay preguntas? Sí, profesor, una pregunta. A ver. No sé si me podrías explicar un poco más cómo es eso que de la película radiocrómica, al momento de que ennegrece, digámoslo así, no depende de la energía. Creo que lo dijiste en una de las diapositivas. Ah, sí, claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros irradiamos con un acelerador lineal de 6 MeV a diferentes dosis. En realidad, si vas a ver cómo es el ennegrecimiento de una película radiocrómica que ha sido irradiado con una energía de 6 MeV a distintas dosis, por ejemplo, tú lo irradias con otra energía, ponte de 15 MeV, la igual cantidad de dosis, vas a darte cuenta que no hay una respuesta diferente. La respuesta va a ser la misma, el ennegrecimiento en las películas va a ser la misma. Por eso es que se dice que hay una independencia de la energía del haz incidente y también de la tasa de dosis. Porque la coloración no va a ser diferente, va a ser bastante similar. Porque me parece que, bueno, a mayor energía, la película va ennegreciendo más. No. En el caso de un tomógrafo, cuando tú irradias la película, se va a notar el ennegrecimiento, pero poco. Pero si lo colocas en este caso, un acelerador, es clara la diferencia. No, lo que pasa es que no se trata de la energía. La respuesta de la película radiocrómica es por la dosis absorbida, más no por la cantidad de energía incidente. Por eso es que se dice que es independiente de la energía del haz incidente y de la tasa de dosis. Porque la respuesta en la película es por la dosis absorbida. No depende de la energía con la que es irradiada el haz. Ah, ya, listo, chévere. Ya, ok, gracias. A ver, otra pregunta. ¿No hay preguntas? El siguiente, entonces. Sí, buenas noches. Toca. Bueno, a ver, un momentito antes que pase. Permítame por un momento.
compartir la pantalla. Ya ven mi pantalla. Hola. Profesor, Sí, profesor, sí se ven. A ver, ¿qué cosa es esto? es la respuesta de un dosímetro ¿De qué tipo? con la dosis. ¿De qué tipo? Película. Una película. Ya, muy bien. No es radiocrómica. Es radiográfica, profesor. Radiográfica es. Perfecto, muy bien. Vamos a ver si tengo aquí. ¿Dónde estaba? Vamos a ver si tenemos acá alguna radiocrómica. Es muy importante que ustedes sepan por qué ocurre eso. ¿Ah? Aquí tenemos. Esta es radiocrómica. ¿No? ¿Qué dice acá? ¿Cómo interpretan esto? A mayor dosis es mayor la densidad óptica, profesor. Ya, pero de los colores diferentes, ¿a qué se deben? Son irradiaciones con diferentes energías. Es la misma dosis con una diferente energía y ahí se puede observar que bueno, ahí lo identifican como densidad visual, es muy cercana, ¿no? Porque los puntos están casi sobremontados. A ver, entonces, usted, el expositor, ha presentado una figura así. Yo presenté por el reconocimiento de longitudes de onda, profesor, de los colores por la densidad óptica. ¿Por qué? ¿Es igual, lo mismo? No, porque esa gráfica se refiere a la medida de la densidad visual, pero a distintas energías. Pero la energía y la longitud de onda hay una relación, ¿no? Claro, hay una relación. Genial. Ok, bueno. Pasamos al siguiente expositor. ¿Quién es? Yo, profesor. Ahí voy a compartir la pantalla. ¿Se logra ver? ¿Sí? Bien, buenas noches con todos. El tema que me ha tocado exponer es detectores tipo semiconductor. Bien. Dentro de la clasificación de materiales, vamos a hacer un enfoque por un poco de teoría de bandas. ¿No? Como sabemos que hay tres tipos de materiales, ¿no? Material conductores, semiconductores y aislantes, ¿no? Y cada uno está diferenciado solamente por la banda prohibida, que es una zona donde no puede ver electrones con determinada energía, ¿no? Dentro de esos, de los tres, vamos a concentrarnos solo en los semiconductores. Bien, en los semiconductores tenemos a un semiconductor tipo N, que está caracterizado por una red cristalina de átomos de silicio y que está dopado con otro elemento, que en este caso es el arsénico, que tiene un electrón libre, ¿no? Y ese electrón libre está,
puede estar en toda la red cristalina moviéndose. Y a ese a ese semiconductor se le conoce tipo N por la carga negativa extra que tiene, ¿no? Por eso se le dice tipo N. El siguiente tipo es el semiconductor tipo P, que en este caso es el elemento dopante, que es el boro en este caso, y que tiene una carga positiva extra, ¿no? Que en este caso se le conoce como hueco, ¿no? Que ese hueco va a servir como un medio de transporte de los electrones que al ser unidos con el de tipo P van a conducir, va a haber un flujo de electrones, ¿no? En este caso, al diodo, bueno, se le conoce más bien porque es la unión de dos semiconductores tipo P y tipo M, ¿no? En este caso, cuando los dos semiconductores se unen en la zona de junta, ¿no? De esos dos semiconductores, los electrones mayoritarios del semiconductor tipo N van a pasar hacia el otro semiconductor, ¿no? Tipo P, que son portadores de carga mayoritarios, los de carga positiva, ¿no? Al juntar esos dos materiales, lo que va a suceder en la frontera va a ser es que los electrones pasen ocupando los huecos del material tipo P. Haciendo un acercamiento más acerca a nivel atómico, vamos a ver que se crea entre esa zona una zona de un potencial, ¿no? Donde va a evitar que los electrones mayoritarios crucen a la otra zona. Entonces, lo que sucede en esa zona es que el material con un electrón extra en la última capa de valencia va a ocupar el hueco que tiene del material de tipo N, ¿no? Que en ese caso es el boro. Entonces, al moverse el tipo electrón, va a crear un campo eléctrico, y ese campo eléctrico va a crear una barrera de potencial, como se observa en la figura, ¿no? Entonces, todo ese esquema es un semiconductor tipo PN con un campo eléctrico intrínseco, y ese campo intrínseco es una barrera de potencial, ¿no? Entonces, es en esa zona cuando el material es irradiado, va a generar dos portadores de carga, ¿no? Un electrón y un hueco. Entonces, debido al campo eléctrico externo, los electrones se van a dirigir a la parte positiva y los huecos hacia la parte negativa, ¿no? Entonces, en este caso va a haber un flujo constante de electrones debido a la creación de par electrón-hueco, ¿no? Entonces, tanto como el diodo y tanto como el detector tipo diamante van a tener la misma funcionalidad, ¿no? Van a comportarse como un semiconductor, ¿no? Entonces, tanto como el diodo y el diamante van a tener un comportamiento en modo fotovoltaico. Bueno, eso sería todo en la parte de lo que sucede internamente, ¿no? Entonces, como una forma adicional que hice aparte para la tesis, ¿no? de licenciatura fue hacer mediciones con distintos tipos de detectores, ¿no? Dos tipos fueron de cámaras de ionización. Uno de ellos fue un detector tipo diodo y el otro fue un detector tipo diamante, ¿no? Entonces acá podemos observar al lado derecho un cuadro donde resumen las características de cada de los detectores, ¿no? Entonces aquí vamos a observar que hay un Z efectivo, ¿no? Un Z efectivo que me indica qué tan cercano puede ser el material con que está hecho el detector al agua o al tejido humano, ¿no? Vemos que tanto el microdiamond y el de diodo, que está hecho de silicio, tiene un Z efectivo de 6 y de 14, ¿no? Que son relativamente cercanos a los del agua y al tejido, ¿no?
pero aquí va a ser la única diferencia, ¿no? Va a ser en el volumen efectivo de los detectores, ¿no? En comparación a los de cámara de ionización, ¿no? Para apreciar mejor, el volumen que tiene cada detector, vamos a ver el siguiente cuadro, ¿no? Entonces, aquí, bueno, aquí estos son el detector diodo, ¿no? De tipo diodo, cuáles son el esquema de sus componentes internamente, y al lado es una imagen de rayos X, bueno, que los fabricantes recomiendan hacer una imagen de rayos X para ver si es que tiene algún defecto en el diseño, ¿no? Internamente. Aquí el microdiamond, que es el detector de diamante, ¿no? La única diferencia es en el posicionamiento del ánodo y el cátodo, y del material también con que está recubierto, ¿no? Que hasta donde recuerdo, creo que son filamentos de oro, si mal no recuerdo. Y bueno, con respecto al volumen, como ya les estaba mencionando, tanto como el microdiamond y el de tipo diodo, sus volúmenes son muy pequeños en comparación a las cámaras de iniciación, ¿no? Entonces, del de tipo diamante es alrededor de 0.004 milímetros cúbicos en volumen, ¿no? Que en comparación al de tipo diodo, que es de 0.03, es muy inferior en volumen, ¿no? Como sabemos que el volumen es importante, ¿no? A la hora de hacer una medición en un medio, ¿no? Eso ya fue mencionado en las clases anteriores en la teoría de cavidad, ¿no? Ahora vamos a comparar estos volúmenes de los dos semiconductores en comparación a las cámaras de iniciación que usualmente usamos en radioterapia, ¿no? Aquí se observa tanto a la Semiflex, que es una cámara de ionización de uso común, de uso habitual, a la Pinpoint, que es una cámara también de ionización de uso común, más que todo para radiocirugía, y vemos que tanto el semiconductor de diodo y el diamante son muy pequeños en comparación a los volúmenes de las cámaras de ionización, ¿no? Y esto es muy importante porque a la hora de hacer, por ejemplo, una dosimetría en radiocirugía, va a ser importante el volumen, ¿no? Bueno, estos son los resultados que pude obtener al hacer las mediciones de los cocientes de lectura o los factores de campo para distintos campos, y acá se observa, ¿no?, que para el campo de 1 por 1, tanto como los detectores de estado sólido, me brindan una mejor respuesta a la hora de medir en un campo de 1 por 1, ¿no? Y vemos que los detectores de cámara de ionización, como de alguna manera, bueno, en este caso depende del volumen también de la cámara de ionización, hacen que me subestime las dosis en ese campo, ¿no?, en el campo de 1 por 1. Y esto es muy importante a la hora de también hacer un comisionamiento, ¿no? Ingresar datos al momento de recopilar los datos y introducir esos datos al software que va a planificar todos los tratamientos, ¿no? El siguiente punto es a la hora de medir los perfiles transversales en el campo, podemos observar que tanto como los detectores de estado sólido tienen una mejor resolución espacial en los altos gradientes de dosis, ¿no? En este caso en las penumbras, ¿no? En comparación a las cámaras de iniciación. Y esto también es importante porque se debe tener una alta exactitud a la hora de medir esos altos gradientes de dosis, ¿no?, que es importante en la parte de radiocirugía. Bien, entonces,
como modo de conclusión, podemos observar que en campos pequeños, en este caso, hacer una dosimetría con detectores de estado sólido que tienen volúmenes muy pequeños en comparación a las cámaras de ionización de uso común, me brindarían una mejor respuesta a la hora de medir, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuestión de los detectores de estado sólido, tanto como el diodo y el diamante. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces, ¿qué tipo de semiconductores ha estudiado? ¿Combinaciones de germanio con qué cosa y silicio con qué cosa? Bueno, para este caso, tomé como ejemplo son silicio con boro y el silicio con el arsenio, ¿no? Ya. ¿Usted, dónde trabaja? Bueno, en este momento no estoy trabajando, solamente este fue unos datos recopilatorios de la tesis que hice para la licenciatura. Hizo la licenciatura, pero ¿alguna práctica en alguna institución o fue teórica? Claro, las prácticas las hice en el Neoplástica, ¿no? Clásicas. ¿Y para qué se usaban ahí los semiconductores? Bueno, en esa oportunidad tuve la suerte de estar presente en la parte de comisionamiento, que es donde recopilan los datos para recopilan los datos, ¿no? de caracterizar los haces de los aceleradores lineales nuevos que se estaban instalando para recopilar los datos y mandarlos a China, creo, donde hacen el modelamiento, ¿no? Con el software. ¿Manipuló algún detector? Claro, bueno, previo antes de eso tuve unos meses así entrenándome con las cámaras de ionizaciones y tanto como la Pinpoint, Semiflex y los detectores de estado sólido, ¿no? Tanto como el diodo y el microdiamante. Ajá, bueno. Profesor, yo tengo una consulta. Buenas noches. Sí, mire, compañero, en primer lugar felicitarlo, muy interesante el tema de su exposición, el tema de la importancia del comisionamiento y todo. La verdad que me ha gustado mucho porque yo no he tenido la oportunidad de usar ni diodos ni diamantes, ¿no? No he tenido la oportunidad. Mi consulta era cuando usted mostraba unas gráficas, en este caso con los factores, ¿no? Para comparación de dosis o de lectura, si no me equivoco, entre las diferentes cámaras entre los diferentes detectores, para ser un poco más general, para el tamaño de un campo de 1 centímetro, si no me equivoco, hace una comparación donde se observa una gran diferencia. Exactamente. Los coeficientes de lectura, ¿no? Claro que para campos a partir de 3 centímetros de lado podemos observar que es muy cercana, ¿no? En el tema de 1 centímetro el campo de tamaño de 1 centímetro, mi duda es, o mi consulta es, ¿qué protocolo utilizaron? Porque me imagino que en este caso se vio lo que es dosis absoluta, para el tema del uso de las cámaras Pinpoint y Semiflex, ¿no? ¿Qué arreglo utilizaron? Porque, bueno, por mi experiencia, yo he utilizado al menos dos tipos de arreglo, ¿no? Una en que la cámara se ponía horizontalmente y otra en la que se ponía verticalmente. Y según recuerdo, no lo leí completo, no tuve el tiempo porque estaba en su versión en inglés. Hay un nuevo protocolo para el tema de dosis absoluta
específico para campos pequeños. Entonces, yo no sé si utilizaron el protocolo TRS-398 o no sé cuál utilizan ustedes para el tema de pinpoint y semiflex, y en este caso, o si utilizaron el nuevo protocolo que salió hace unos cuantos años para dosimetría en campos pequeños. Claro, para hacer eso, le di una lectura a esos dos protocolos, ¿no? Al 398, que son para cámaras de iniciación, y al último, que son para campos pequeños, ¿no? Entonces, a la hora de posicionar los detectores, bueno, hubo una diferencia, ¿no? Debido a la falta de accesorios. Tanto en las cámaras de ionizaciones se puso de manera horizontal al haz, ¿no? Para hacer las mediciones, y en cuanto a las de estado sólido, lo tuvimos que poner en modo vertical, ¿no? Ah, pero las cámaras de ionización no las colocaron en modo vertical, solo horizontal. Claro, eso es debido a la falta de accesorios también. Claro, sí, entiendo que el tema de los adaptadores es bien complicado. También me ha pasado con cámaras que a veces no lo lográbamos hallar o mandar a hacer, es muy difícil. Claro, utilizaron el nuevo protocolo de campos pequeños, no recuerdo el número, porque es el 498, tampoco no recuerdo muy bien ahora. 497 creo. Algo así, no recuerdo muy bien. Ah, utilizaron ese nuevo protocolo. Sí. Ah, ya. Esa era mi duda, ¿no? Porque quiero, no cada protocolo te va a dar un tipo de coeficiente diferente. No sé si han tenido la oportunidad de revisar que hay protocolo europeo, no recuerdo el nombre, hay un protocolo que tiene la APM, si no me equivoco, y también hay un protocolo chino. Y en cada uno utilizan diferentes factores de corrección, que Claro, varían en milésimas, en esa parte, pero cuando se ve coeficiente sí varía algo. Claro, en esta parte tiene razón, porque estos datos, bueno, los que muestro son, son lecturas directas, pero sin corrección, ¿no? Bueno, me faltaría son sin corrección. Claro, sin corrección, porque a la hora de corregir, hasta el 2x2, las correcciones sí ajustan muy bien, pero en el campo de 1x1 aún sigue habiendo diferencias, ¿no? Claro, en el campo de 1x1 entiendo que va a haber una diferencia, ¿no? Pero mi tema es de que esa diferencia, si no me equivoco, se reduce con el tema del nuevo protocolo y con el tema, o el tema de qué protocolo utilices y qué regla experimental utilices. Eso varía. Yo usé un factor de corrección, ¿no? Sí me redujo considerablemente, pero no, en las camas de ionización aún sigue habiendo una enorme diferencia. Claro, eso es obvio. Pero sí reduce. Esa era mi duda, ¿no? Si esa tabla era corregida o todavía sin corregir. Muchas gracias, compañero. Muy buena exposición, ¿ah? Lo felicito. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Entonces, ¿hay otro expositor? Creo que no hay, ¿no? ¿Cuántos faltan para la próxima? ¿Ya no falta ninguno? Falta del grupo de TLDs, profesor. Disculpa. Que es para Andrés, mañana. no se le escucha, Andrés. A ver, un ratito, creo que tengo acá un ratito. ¿Me escucha, profesor? Sí, ya, ok, dígame. Sí, falta el grupo, digamos, de TLDs, que es para el día de mañana, que está programado para el día de mañana, profesor. Hay 3 alumnos. Okay. Mi persona, Isaúl Llamo, creo, y el señor Bayón, creo, son los que faltamos. Así es, mañana. Y ahí termina todo, ¿no? Por los detectores. Después pasamos a otro capítulo. Y el martes y el jueves hay práctica de todo lo que ustedes. No se olviden que los PowerPoint tienen que ser subidos a las tareas. O sea, mañana a medianoche suben todas los PowerPoint. Voy a ponerlo como tareas en este momento. Vamos a ver.
Acá está. Entonces tenemos en Classroom, ¿no? Classroom, ya está. Estamos en Uni. Maestría en Física Médica. Acá está. Tablón de tareas. Mejor lo vamos a poner para el jueves. Jueves a las 8, o sea, jueves a las 8, porque va a formar parte de la práctica. ¿Ok? Tarea. Presentación sobre dosímetros. Sobre dosímetros. Fecha de entrega sería entonces el jueves 27. Hora 21. Listo, ya está. Ahí van subiendo en el trabajo de clase. Ok, entonces como ustedes han visto, los detectores tienen mucho que ver con la física, la química, todo para alcanzar una buena medición de la dosis, ¿no? Esa es la idea. Y como también ustedes han notado, nada es perfecto, tiene que haber un montón de correcciones, calibraciones, etc. Y las diversas empresas, las diversas marcas no pueden, digamos, salirse de esas limitaciones que los físicos tienen que tomar en cuenta para dar los valores que correspondan. Ok. Ustedes no pudieron asistir, por supuesto, a la exposición que tuvimos el sábado, ¿no es cierto? Ustedes estaban en práctica, creo. Pero, como tarea, van a tener ustedes es ver la exposición de la doctora Cari Borrás, que tarda más o menos 1 hora. A partir de este momento los pueden ingresar para que no estemos acá grabando, porque ahorita tengo una reunión con un grupo de investigación sobre física médica, con el profesor Dante Roa, pero ustedes pueden ingresar al sitio web cienciaperú.tv, y ahí, por favor, vean la exposición de 1 hora de Cari Borrás, que le explica a ustedes todo lo que es la física médica y toda la tarea que a ustedes le va a corresponder realizar durante su trabajo como físico médico. ¿Alguno de ustedes, por curiosidad, ha ingresado a esa charla? Bueno, yo sí, pero un momento nomás. Solamente pude escuchar de los nuevos detectores que estaban haciendo con un diodo tipo esférico, semisférico, algo así. Muy bien, perfecto. Entonces ahora, como tarea, van a escuchar eso. Y también es 1 horita nomás y les va a venir de repente una pregunta en la práctica sobre ese tema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Podría repetir, por favor, cómo se llama la dirección? ¿Ciencia y tecnología? No, cienciaperú.tv, www.cienciaperú.tv.
Le voy a ver. Afónico, la ecografía, la resonancia magnética y en medicina nuclear. Simon and Joe both invest in stocks. Simon uses eToro to... Todo empezó con la cámara gamma, después hubo el SPEC, que es el equipo de emisión de fotones, y esta es el equipo de emisión. ¿Están viendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Esa es. Aquí está la dirección, www.cienciaperú.tv. Muchas gracias, profesor. Ella tiene como 90 años, conoce toda la historia de 50 años de la física médica, de modo que para ustedes es un tesoro esa charla, porque se van a encontrar con la historia de la carrera que ustedes han escogido y van a ver cómo han ido avanzando las cosas producto de la tecnología, ¿de acuerdo? Ok, profesor. Muy bien. Entonces lo dejamos ahí. Lo dejo a usted viendo esa presentación. Ok, gracias, profesor. Gracias. Profesor, Dígame. mañana me puedo acoplar con el grupo de los que faltan exponer TLD. Claro. Voy a exponer lo que es con respecto a conductores, semiconductores, detectores semiconductores, creo que me dio el tema. Ya, muy bien. Ya, listo, doctor. Nos vemos. ¿Todos han puesto presente? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Yo no, profesor, ya me voy a poner. ¿Ya se puso? Ya voy a guardar el file. Muy bien, hasta pronto. Hasta mañana, profesor. Gracias. Mañana, profesor. Mañana, gracias.